después de la Recording in exposición progress. que se llevará a efecto a continuación, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos precisamente otro de los temas que deben ser considerados y puestos precisamente como información importante dentro de lo que tiene que ver al acomodamiento y reglaje del conductor, que es el elemento humano, ustedes lo saben ya, más importante precisamente en el tema de tránsito y de seguridad. Obviamente nosotros tenemos una particularidad que nos hace muy distintos, que precisamente el acomodamiento y reglaje del conductor en el habitáculo del vehículo que estamos conduciendo se acoge precisamente a las particularidades de talla, de contextura física, etcétera, ¿no? Y existen asimismo varias marcas, modelos, bondades en el tema tecnológico que van variando precisamente de acuerdo a también los precios y las bondades que justamente los fabricantes de automóviles prestan precisamente a sus consumidores. En este sentido, como les decía, nosotros tenemos que aprender a ser conductores muy responsables y en una de estas acciones precisamente de lo que es la maniobrabilidad de los mandos, hablamos de los mandos de pie, en un caso, pedal del acelerador, pedal de freno, pedal del embrague, fácilmente identificables porque esto no lo estamos aprendiendo. Ustedes de hecho están muy familiarizados con estos términos, es el día a día que ya lo están realizando, ejecutando y consideramos nosotros que también lo están haciendo con total sobriedad y por supuesto con la seguridad y las garantías debidas en las prácticas de conducción que llevan a la par de esta capacitación, ¿no? Otros mandos que tenemos también de manos, el volante, la palanca de cambios, el freno de estacionamiento, y usted adicionalmente a ello tendrá que utilizar las mismas para accionar algunos otros mandos, ¿no? Sonar el claxon o bocina, pito también que se llama, accionar el limpiaparabrisas, regular la ventilación interior, etcétera. Ojo, que estas precisamente son parte de la conducción. Lo que hay que evitar son aquellos hábitos, malos hábitos, por supuesto, adquiridos, que se convierten en una de las distracciones. Ese tema no lo estamos tomando en consideración. Y respecto de aquello, hay que manifestar lo siguiente. Tema de el acomodamiento, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, acomodarse, adecuarse. Es muy importante que nosotros nos basemos en esta gráfica que pongo en consideración de ustedes, que la postura ideal del conductor es aquella en la que usted se apoya totalmente en el respaldo y con los brazos extendidos, ligeramente flexionados, que su muñeca llegue a apoyarse sobre la parte superior del volante. Ese es el acomodamiento ideal, idóneo, que nos va a permitir realizar todas las maniobras que en inicio les estaba manifestando, ¿no? De esta manera, los brazos irán ligeramente flexionados para que usted, dado la disciplina con la que debe tomar el volante, que es con las dos manos en una determinada hora, de acuerdo a la analogía del reloj, tenemos precisamente que lo va a hacer con comodidad y va a poder maniobrar con todas las garantías, con la seguridad y de manera presta, ¿no? Obviamente también aquí hay que reconocer y recordar que lo más importante es que la salud del conductor también esté en un estado idóneo. El tema del reglaje, acá hemos incorporado una imagen que representa prácticamente el habitáculo del vehículo en el cual usted debe identificar todos y cada uno de los mandos a los cuales tiene acceso para la maniobrabilidad de su vehículo, ¿no? Cada uno tiene su característica, pero en términos generales tienen algunas semejanzas. En este sentido, ustedes al momento son estudiantes, alumnos, van a tener que adecuarse a estas eh, herramientas que tienen al alcance a su mano precisamente para poder manipular los dispositivos, como por ejemplo, regular el apoyo a cabezas, ya sabíamos cómo teníamos que hacerlo, a qué altura, a qué distancia,
justamente donde debe estar colocado por el efecto que tratábamos de evitar, cuál es dado por el efecto látigo, ¿no? Usted tiene que estar precisamente acomodado en una posición totalmente idónea y justamente va a echar la cabeza hacia atrás, haciendo que ésta toque el apoyacabezas. Es una manera adecuada, correcta, de verificar si en efecto los elementos, los componentes de su vehículo, de su banqueta, del asiento, está precisamente o va a cumplir con las garantías de seguridad en el caso de un siniestro, de un impacto, de cualquier tipo de choque o accidente que podría presentarse, ¿no? El tema del conductor. Hemos incorporado acá también una imagen en la cual tenemos el correcto estado de ubicación del mismo y en la cual lo que les decía anteriormente, ¿no? La espalda totalmente apoyada al respaldar el asiento, los brazos ligeramente flexionados, la posición cómoda, porque muchas de las ocasiones no solamente tenemos rutas cortas, rutas pequeñas, rápidas, ligeras, ¿no? Muchas de las ocasiones estamos muchas horas detrás del volante y somos los únicos que no podemos permitirnos ir tomando otra postura en la conducción, ¿no? Lamentablemente ese es un pequeño limitante que tenemos y es precisamente porque debemos acceder a todos los mandos de manera presta en el momento que así lo amerite, ¿no? En el caso del conductor, de acuerdo al diagrama que ustedes pueden observar, sus caderas tienen que ir por debajo de la altura de las rodillas, ¿sí? Ahí lo podemos ver claramente. Deben adoptar una posición confortable, como les decía, por las limitaciones anteriormente mencionadas. Cuanto más abajo usted se sienta, eh, sin ver comprometida la visibilidad, es decir, a través del volante, del marco del volante, lo que son el tablero de instrumentos y otros mandos, y a través del parabrisas todo su entorno que tiene en la parte delantera, ¿no? Si es así, mucho mejor, porque usted está más cerca del centro de gravedad del vehículo. Recordemos que por criterios o términos de la física, el hecho de que el elemento se concentre prácticamente, como su nombre lo dice, menos disparejo, menos alejado de lo que es el centro de masas, que es conocido como centro de gravedad, mucho mejores de comportamiento en el tema de la acción y reacción en el caso de un siniestro. Por lo tanto, es muy importante que el conductor sepa apreciar estos pequeños limitantes o, digámoslo de mejor manera, aquellas bondades o beneficios que tiene cuando los movimientos probablemente forzados e inesperados tengan que darse en el momento de la conducción. Es muy importante esto. ¿Y por qué es importante? Porque antes de poner nosotros el motor de vehículo en marcha, hemos hecho énfasis bastante en este tema, a que inicien la conducción, que es prácticamente un proceso repetitivo de maniobras, ¿no? Cual mecánicamente ya está aprendido, usted ya ha dominado prácticamente estos cambios de marchas, etcétera, pero es importante, como les decía en un inicio, que el conductor sepa cuáles son sus conductas antes y durante la conducción. Usted ha de comprobar si su posición es la correcta. También se ha de acomodar en el asiento para llegar de manera segura, fácil, cómoda a los mandos del vehículo. Y para acomodarse bien es preciso que usted regule el asiento y el respaldo a sus propias características físicas. Tampoco echado muy por delante y tampoco hacia atrás con exageración. Usted puede acercar o separar precisamente el asiento hasta conseguir la distancia adecuada de los mandos, accionando, como todos los dispositivos, unas pequeñas palanquitas que están precisamente situadas y por eso era muy importante que nosotros sepamos y conozcamos las características particulares de nuestro vehículo, sumado a una inspección visual, lo que contiene en el manual del propietario. El respaldo del asiento se va a adaptar totalmente a su espalda por regla general y va a actuar sobre el dispositivo que justamente le permite dar la inclinación necesaria
Más o menos para que ustedes se hagan una idea, el asiento con el espaldar, me permito sugerir, ¿no? Debe conformar un ángulo de 95 grados, no más, ¿no? No debe ser inferior a 90 y tampoco exceder a los 95 grados. Es un poquito más allá de la escuadra, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos percatarnos y darnos cuenta de que estos reglajes están precisamente bien eh, realizados? Digámoslo así. Porque el vehículo en sí, en cada una de sus partes, precisamente tiene o cuenta con las bondades. Y usted como conductor puede percibir, puede recibir esa, esa sensación de que al estar cómodo, lo que les decía, ¿no? Usted no va a percibir la sensación de fatiga muscular, fatiga visual, ¿no? O ataques de nervios. Usted va a acceder con rapidez y seguridad a todos los mandos que tiene en el habitáculo. Usted puede comprobar, ¿sí? Si va cómodo, antes de poner su vehículo en marcha, es muy importante que regule todos los dispositivos que tiene a la mano. No olvidemos, aparte del asiento, los espejos retrovisores. Utilicen en todo momento el cinturón de seguridad. Es muy importante que nosotros hagamos estas acomodaciones, ¿sí? O acomodamientos también. Y en el caso del cinturón de seguridad, recordemos que estas son correas que justamente están instaladas en todos los vehículos y le permiten a usted como conductor y a sus acompañantes o los demás ocupantes tener precisamente una posición estable. ¿Cuándo? Cuando nuestro vehículo automotor esté en movimiento, ¿sí? Y en el caso de un accidente, de un impacto, evita que el ocupante sea lanzado fuera del vehículo o se golpee contra alguna parte interior del mismo que por su naturaleza es rígida, ¿no? Recordemos que los vehículos tienen elementos rígidos que pueden resultar mortales cuando hay impactos o de hecho frenadas bruscas, ¿no? El momento que usted no tiene puesto su cinturón de seguridad, existe una altísima probabilidad de muerte. La probabilidad de sobrevivencia al accidente se reduce al mínimo, ¿no? Y recordemos también una cosa, se aumenta hasta en 5 veces el riesgo de muerte durante el accidente y si tal vez es inclusive desalojado del vehículo por el tema que en algún momento sí creo que les daré, del tema de la inercia, de la física y todo esto, ¿no? Entonces, recuerde que aparte de convertirse esto en una infracción, en una contravención, usted al exigir que todos utilicen el cinturón de seguridad, precisamente está precautelando la integridad de todos y cada uno de ellos, ¿no? Justamente, ¿dónde iba el cinturón de seguridad? El punto de aprieto en el sector de las caderas. No debe ir por sobre el sector del estómago y usted tiene que verificar precisamente si una vez acoplado, este no genera tampoco una incomodidad, no le permite tal vez moverse a través de su habitáculo, de su asiento, o como lo decíamos, las banquetas. El tema del acomodamiento de los espejos retrovisores también es un tema que no quisiera dejar pasar por alto, porque esto tiene que ser también acomodado antes de iniciar la marcha del vehículo. Los espejos retrovisores, ¿qué le van a permitir a usted como conductor? Recordemos, ver lo que tiene alrededor de su vehículo, en la parte posterior, los laterales. Sin embargo, nos quedan algunos espacios que se denominan áreas ciegas, puntos muertos, se habrán escuchado, que son difíciles de anular. Para ello también es importante, lo que les decía en algún momento, un pequeño, ligero movimiento desde el cuello para lograr alcanzar, pero usted no puede, mientras esté conduciendo, ir regulando permanentemente los espejos retrovisores. Esa es una distracción. Recordemos eso también. ¿Y qué generaban las distracciones? Los famosos accidentes. Los espejos retrovisores precisamente tienen una gran diferencia.
los del central y los laterales. ¿Por qué razón? Por la disposición en el vehículo, por el accionamiento y por supuesto por la curvatura del cristal. Y ahí se van a preguntar o se van a realizar algunas preguntas que bueno, ya les voy a hablar del tema. El tema relacionado con la regulación de los espejos permite observar el tránsito a través de ellos sin que usted mueva acentuadamente su cuerpo. Eso es lo que le ayuda, ¿sí? Por ejemplo, digamos lo que les decía, ¿no? El tema de los espejos. Existen algunos cristales que son planos. Por lo general es el espejo central, el interior, ¿no? Que está dentro del vehículo. La visión es lo más fiel posible a la realidad. Nos refleja precisamente la realidad en proporcionalidad, digamos, de los cuerpos. El espejo, cuando es convexo, ¿sí? Nos hace ver erróneamente la imagen más alejada y pequeña. Recordemos, ahí existe una alerta, algunos fabricantes, no sé si lo siguen haciendo, en el cual le dice que los objetos están más cerca de lo que aparentan. Mucho cuidado con eso. Y también en el caso del espejo retrovisor izquierdo, ahí es cuando más se acentúa la diferencia de las apreciaciones de distancia. Así que tengan mucho cuidado. Esto es un entrenamiento que deben tenerlo. Y precisamente la apreciación de las distancias es muy importante tenerlo en cuenta. Como les dije, el más fiel es precisamente el espejo retrovisor interno, el central que se denomina. Porque es muy importante tener en cuenta que el tema de los puntos ciegos o áreas ciegas precisamente están cerca de las esquinas posteriores de su vehículo, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha. Por eso usted tiene que adecuarlo para que precisamente mire los carriles de la autopista, asegurándose de identificar, de prevenir, de prever lo que se le aproxima. No, como yo siempre he manifestado, los espejos no sirven para nosotros estar mirándonos a través de ellos, sino para ver lo que se nos aproxima. Mucho cuidado y mucha atención con eso. Recordemos, hagamos un pequeño recuento de lo que se dijo en esta sesión. El tema de la acomodación y el reglaje del asiento es muy importante. ¿Por qué razón? Hay que hacerlo lo más adecuado posible en una distancia correcta de lo que es el asiento y el volante. La altura también es relevante. El tema del asiento, sin que se incline demasiado o que usted tenga que estar permanentemente deslizando su cuerpo hacia adelante, eso ya significa que el asiento fue mal reglado. El tema del respaldo del asiento, que permita precisamente, totalmente echado hacia el mismo, ustedes pueden ver la gráfica, acceder a los mandos, sobre todo al volante, con ambas manos, no cruzadas, ¿sí? Y precisamente con el apoyo de las muñecas en el arco superior del volante o del marco del volante, ¿no? Sin necesidad precisamente de separar su cuerpo recurrentemente, como les decía, de respaldo, ni desplazarlo o inclinarlo lateralmente, su posición tiene que ser totalmente cómoda, ¿no? ¿A cuántos grados más o menos? A unos 95 grados. Precisamente el tema de la altura del asiento, mientras más bajo esté, es mejor, pero mucho ojo con esto, porque usted tiene que ver correctamente y claramente hacia adelante, ¿no? Y algo que les había dicho, a través del marco del volante tiene usted que observar con total claridad todo el tablero de instrumentos, ¿no? Lo que nos advierte temperatura, revoluciones por minuto, si está funcionando bien o no está cargando la batería, si está accionado el freno de mano, etcétera. Todos esos testigos vamos a ver en una próxima ocasión. Y el tema de los espejos retrovisores, ¿no? Hay que precisamente acomodarlos de una manera tal que nos permita ver en la medida de lo posible lo más cercano a los 180 grados, ¿no? Ustedes ya saben cuánto representa. Y existe también una característica muy particular en el tema de los espejos retrovisores centrales, sobre todo, ¿no? En el espejo
retrovisor central, este tiene una característica particular que la conocemos como la posición del antideslumbramiento. Recordemos que no todos los conductores guardan cuidado en conducir detrás de otro vehículo con las luces bajas, ¿no? Justamente nos causan el deslumbramiento por desconocimiento, que quiero pensar que es por eso, ¿no? Entonces aplican las luces altas y ¿qué es lo que sucede? No podemos nosotros ver, ¿no? Entonces, se hace un pequeño giro, eso pueden probar en todos los vehículos que lo tiene, y esto le ayuda a que se atenúe precisamente la luz de los faros del vehículo que viene detrás suyo, ¿sí? Y o algunos tienen una pequeña palanquita, sí, eso sería bueno que ustedes vayan conociendo en los vehículos que practican y en los suyos también, cómo puede hacer esto y es necesario para que usted pueda observar a través del mismo sin reducir la posibilidad de visión, ¿no? No olvidemos ese detalle, también era muy importante manifestarles a ustedes. Obviamente, es un tema que también nos domina, ¿no? El tema del apoyo a cabezas, como les decía, brinda, aparte de seguridad, tiene que ser un elemento de confort para evitar posturas incorrectas involuntarias, justamente porque en este caso tiene que ser activo. ¿Qué significa? Que el apoyo a cabeza se encuentre activo, que va a funcionar de manera adecuada en el momento de la presentación o se suscite el efecto látigo por tema de un impacto. ¿Sí? Usted sabe y entiende precisamente que en la altura de este apoyacabezas, precisamente la parte saliente está a la altura de los ojos, que justamente va a ayudar a que la altura sea correcta, ¿sí? Y por supuesto, va a funcionar en el momento en que se presente el impacto. Recordemos que los impactos no avisan, los impactos son precisamente accidentes que pudieron haberse evitado, pero en el caso que ya estamos inmersos en el mismo, pues tenemos que contar con los dispositivos totalmente en funcionamiento. Como modo de recomendación también, ¿no? Una cuestión también, usted como conductor profesional precisamente tiene que evitar estos pequeños defectos. Una postura incorrecta, no utilizar el cinturón de seguridad o hacerlo también incorrectamente. Una regulación incorrecta de los espejos retrovisores tiene que estar lejos de la práctica de conducción. O no utilizar, por ejemplo, algún elemento adicional de protección que, dada la tecnología, las bondades, los adelantos, lo hacen, lo implementan. Y por supuesto, no utilizar o interpretar inadecuadamente lo que son todos los elementos que están en el tablero de instrumentos, ¿no? Entonces, eso hay que irlo recordando. Como yo digo, no estamos aprendiendo, sino recordando toda esta información que representa de suma utilidad y de vital importancia.